Hola chicos, este es un ejercicio de un examen donde aquí lo que yo buscaba era que el alumno supiera tratar a partir de una combustión de un gas, que lo vamos a hacer en unas condiciones de presión constante y que luego iremos cambiando la temperatura. Vamos a ver cuánto vale el volumen final de la mezcla, vamos a calcular tanto por ciento en volumen, luego me interesa el tanto por ciento en peso y finalmente la propiedad a partir de la ley de Dalton podéis calcular la presión parcial de uno de los gases de la mezcla. Entonces aquí lo ideal es entender qué está pasando, ¿no? Yo voy a coger un recipiente y voy a introducir aquí en este recipiente acetileno, ¿no? Y en ese recipiente lo voy a hacer en condiciones de presión constante, luego va a ir modificándose el volumen final de ese recipiente. El acetileno que yo voy a introducir sería C2H2. También me está diciendo que estoy introduciendo oxígeno, ¿de acuerdo? Una cantidad de oxígeno determinada. Entonces va a reaccionar, va a haber una combustión. Cuando realice una combustión va a aparecer unos nuevos gases. ¿Cuáles son los gases que aparecen? Los gases que aparecen siempre son dióxido de carbono y agua para este tipo de compuestos. Pero ¿qué ocurre? Que también me puede sobrar o bien acetileno o bien oxígeno. Esa es la idea, ¿no? La idea sería saber cuál de los dos me va a sobrar, con lo cual me aparecerá dentro de la mezcla. Puede ser uno de los dos, o C2H2 o O2, uno de los dos. ¿Por qué digo uno de los dos y no los dos? Porque en la combustión uno de ellos va a acabarse completamente, va a ser el reactivo limitante, o este o este. Así que uno de ellos va a desaparecer, pero el otro sí me va a sobrar y va a contribuir al volumen final de la muestra. Así que lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicio es establecer la reacción química de esa combustión. Para establecer la reacción química tengo que C2H2 más oxígeno me va a dar dióxido de carbono más agua. Bien, y me dice que mezclamos 2 litros. Muchos de vosotros podéis pensar y decir, bueno, pues vamos a pasar esto a moles, pero tenéis que recordar a partir de la ley de Avogadro que cuando estamos trabajando con gases es lo mismo trabajar con litros que trabajar con moles, porque hay una relación de proporcionalidad entre ellos. Recordar que un mol en condiciones normales son 22,4 litros. Es decir, si modifico el número de moles, modifico el número de litros en la misma proporción. Por lo tanto, la idea de este ejercicio es justamente que no trabajes con moles, sino que trabajes con litros. Pero previamente a todo esto, lo primero que tengo que hacer es ajustar esta reacción química, porque la misma reacción que va a haber entre moles va a haber entre litros. Y esto yo recomiendo que cuando tengáis que ajustar este tipo de reacciones, siempre dejéis el que se encuentra solo, que en este caso es el oxígeno, lo dejéis puesto siempre para el final. De tal manera que aquí lo que te das cuenta es que, fijaos, tengo dos carbonos. Si tengo un carbono en el CO2, pues yo pongo un 2. Y ahora dice, tengo dos hidrógenos. Ya tengo dos hidrógenos. Perfecto. Es decir, ya tengo cubiertos los que son los carbonos y tengo cubierto lo que son los hidrógenos. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Pero ahora vamos a ver cuántos oxígenos necesitamos. Aquí tengo 2 por 2, 4 oxígenos y aquí tengo un oxígeno, es decir, tengo 5 oxígenos. Luego aquí tendría que tener el número 5, pero yo tengo un 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 5? Pues efectivamente 5 medios. Fijaros que si multiplico 5 medios por 2 me da 5. Bien, yo os recomiendo que en vez de dejarlo en fracciones, pues multipliquemos toda la reacción química por 2 para de esa manera eliminar de aquí el número 2 y me va a quedar aquí un 2, aquí un 5, aquí un 4 y aquí un 2, quedando de la siguiente manera. Y así ya estaría ajustado. Ahora lo que vamos a ver es cómo va evolucionando esos volúmenes desde inicialmente hasta que acabamos de la combustión. Es decir, inicialmente teníamos esto, solamente teníamos acetileno y teníamos oxígeno. Y aquí me dicen que yo tengo 2 litros, pero no me dicen la cantidad que tengo de oxígeno. Así que lo que voy a poner es, inicialmente, ¿cuánto tendré? Tendré 2 litros. Ahora estamos en litros, no me estoy fijando en los números rosa que son los moles. Ahora iremos a ellos. Tengo 2 litros. ¿Y cuánto tengo de oxígeno? Pues ni idea. ¿Y cuánto tengo de dióxido? Como es inicialmente, todavía no se ha hecho la combustión. Y de agua no se ha hecho la combustión. Y ahora, finalmente, es decir, ahora pasamos aquí, se realiza la combustión. Cuando se realiza la combustión, me dice que se ha hecho la combustión completa del acetileno. ¿Lo veis aquí? Completa del acetileno. Luego aquí ya me está diciendo que este se ha completado completamente.
valga la redundancia. Es decir, este ha desaparecido de aquí. Es decir, aquí ya no tengo acetileno. Solamente lo que voy a tener va a ser oxígeno. Y entonces, ¿cuánto oxígeno tengo? Bueno, para empezar, acetileno tendré 0. Es decir, no tengo nada. 0. De oxígeno me dice que me han sobrado 4 litros. Pues tendré 4 litros. Y la pregunta ahora será cuánto dióxido de carbono y cuánta agua he obtenido. Y aquí es donde aparece esta relación de números de moles, que es la misma que sería el número de litros, por la ley de Avogadro. Es decir, la relación que existe entre acetileno y dióxido de carbono, fijaros, es 2 a 4. Siempre obtengo el doble de dióxido de carbono. Luego, si he consumido 2 litros, si estos 2 litros desaparecen de aquí, la relación será que me aparecerán 4 litros de dióxido de carbono. Y la relación que existe entre el acetileno, que sería 2, y el agua sería 2, es decir, la relación 1 a 1. Es decir, aquí era el doble, pero aquí es 1 a 1, es la misma. Luego, si han desaparecido 2 litros, aquí aparecerán 2 litros. ¿Veis lo interesante que es hacerlo mediante litros en vez de mediante moles, que tardaría mucho más? Luego estamos diciendo dióxido de carbono, como han desaparecido 2, me aparece el doble, ¿no? Entonces me aparecen 4 litros. Y del etileno al agua, de 2 a 2, en la misma relación 1 a 1, hemos dicho que si desaparecen 2 litros, aparecen 2 litros. ¿De acuerdo? Fijaos que todas las relaciones se hacen respecto al el acetileno, que es el que se consume, que es el reactivo limitante. Voy a calcular este dato de aquí y voy a calcular este dato final de aquí a partir de los 2 litros mediante las operaciones que habría que realizar, aunque lo he hecho de forma mental porque son muy sencillas, ¿no? Vamos a ver. Fijaos, yo parto de 2 litros de acetileno, de C2H2. Pero yo quiero saber, por ejemplo, cuánto dióxido de carbono hay. Es decir, el acetileno irá aquí abajo, los litros de acetileno, y los litros de dióxido de carbono irán aquí arriba. ¿Qué relación existe entre ellos? Ahora me fijo en este 2, en este, ¿eh? De por cada 2 obtengo 4 litros. Luego pondré por cada 2 obtengo 4 litros. Y ahora cojo, tacho aquí y ya tengo los litros de dióxido de carbono, que me va a quedar 4 litros de CO2, como hemos calculado que era lo que me quedaba. Ahora, ¿podemos calcular cuánto oxígeno necesito? Pues sí, muy sencillito, exactamente lo mismo. Voy a coger y voy a decir 2 litros de C2H2, que es el reactivo limitante con el que voy a realizar todas las operaciones. Y ahora digo, ¿cuánto? Aquí abajo pondré litros de C2H2 y arriba, ¿qué es lo que quiero buscar? Los litros de oxígeno. ¿Qué relación existe entre ellos? Me fijo aquí, 2 a 5. ¿Os dais cuenta lo interesante que es entender cuándo puedo usar para gases los litros en vez de moles? Ya sé que son 2 moles a 5 moles, pero es lo mismo 2 litros a 5 litros. Por lo tanto, me quedaría 2 litros a 5 litros. Aquí tacharía el acetileno y realizando la operación muy sencillita, 2 por 5 entre 2, me va a quedar que esto es igual a 5 litros de oxígeno. Pero mucho cuidado. Efectivamente, para que la reacción sea completa, de 2 litros necesito 5 litros. ¿Pero cuánto me dice que me sobraba? Me sobraba 4 litros. Luego yo he consumido 5 litros, pero me siguen sobrando 4 litros. Luego inicialmente, ¿cuánto oxígeno tenía? Pues los 5 litros que necesito más 4 que me sobran serían 9 litros de oxígeno, que son los que necesito. Lo mismo podría haber hecho para calcular el agua, ¿no? Ya os lo dejo a vosotros, ¿no? Partimos de 2, la relación es 2 a 2, que es a 1, luego obtengo 2 litros de agua. Vamos a observar un par de cosas interesantes. Inicialmente, en este espacio lo que tengo son 2 más 9, aquí tendría 11 litros inicialmente. Luego ahí me sale una composición de una mezcla, que es lo que yo tengo ahí. Pero no me piden esa, me pide la mezcla después de la combustión. Es decir, hablamos de qué ha ocurrido cuando ha habido una combustión. Aparecen los nuevos gases. Fijaros, ¿cuánto es el volumen final? Ya no son 11 litros, no se conserva el volumen. Recordar eso, lo que se conserva es la masa, no se conserva el volumen. Finalmente lo que tengo son 4 más 2 aquí, para que se mantenga. Por eso decía que esto es un proceso que se va a realizar a una presión constante. El volumen se va a cambiar, la presión inicialmente no. Entonces sería 4 más 2 sería 10 litros. Luego yo estoy diciendo que el volumen total son 10 litros. Luego a partir de ahí ya he calculado el volumen final de la mezcla, que son
10 litros. Y ahora, ¿cuánto es el volumen inicial de oxígeno? También lo he calculado, que serían 9 litros, que era lo que he necesitado para consumir más lo que me ha sobrado. Y con eso tendría el apartado A. Vamos ahora al apartado B. En este apartado lo que me piden ahora es calcular la composición en volumen de toda la mezcla, es decir, ahora estamos aquí. Para calcular la composición en volumen, lo único que tengo que saber es el volumen total y el volumen de cada uno de ellos. Dicho de otra manera, el tanto por ciento en volumen de cualquiera de ellos será el volumen, vamos a poner de V sub I, de uno de ellos, será el volumen de uno de ellos partido por el volumen total. ¿Veis lo importante que era el volumen total? Y os dais cuenta que no es lo mismo la composición de volumen de aquí que de aquí. Aquí lo que tengo son 11 litros, recordad, 9 más 2, 11 litros. No se conservan los litros. Así que vamos a hacerlo pues uno a uno. Es una operación muy sencillita. Vamos a ver, vamos a calcular el tanto por ciento en volumen de oxígeno, por ejemplo. El tanto por ciento en volumen de oxígeno será ¿qué volumen tengo inicialmente en la mezcla final? Ya no hablo de inicialmente, me estoy refiriendo aquí al final. Y en la mezcla, ¿cuánto volumen tengo de oxígeno? Tengo 4 litros. Por lo tanto, tengo 4 litros. Oye, ¿y cuánto es el volumen total de la mezcla? El volumen total de la mezcla son 10 litros. Y eso lo multiplico por 100. Porque se me olvidó deciros que esto era antes un tanto por 1. Hay que multiplicar por 100. Y cuando realizo esta operación, que me va a dar un 40% de oxígeno. Es decir, de cada 100 litros, 40 litros serían oxígeno. De la misma manera voy a hacerlo para el dióxido de carbono. Es decir, ¿cuánto es el tanto por ciento del dióxido de carbono? Pues sería, oye, ¿cuánto volumen me queda en la mezcla de dióxido de carbono? Me quedan 4 litros. Por lo tanto, serían 4 litros partido por el volumen total, que sería 10, y exactamente lo mismo, por 100. Me va a quedar lo mismo que de oxígeno. Es decir, un 40% de CO2. Y no habría que hacer muchas cuentas, porque ¿qué porcentaje me tiene que quedar de agua? Me tiene que dar el resto al 100%. Luego 40 más 40, 80 hasta el 100 será un 20%. Pero voy a calcularlo por porcentaje. Pues sería el tanto por ciento del volumen de agua sería igual. ¿Cuánto es el volumen de agua que tengo? Observa que son 2. El volumen total, 10 por 100. Y si realizo esto, pues evidentemente me tiene que dar un 20% para que la suma sea 100%. Por supuesto, no pregunto cuánto es el tanto por ciento de acetileno, porque no tengo acetileno en la mezcla. Entonces sería 0%, evidentemente. Y con esto se acabaría el apartado B. En este apartado C es muy interesante porque, fijaos, yo he calculado tantos por ciento en volúmenes y ahora me piden tantos por ciento en peso. ¿Cómo puedo pasar de tanto por ciento en volumen a un tanto por ciento en peso? Tengo que saber una relación entre volumen y masa. Realmente, calcular el tanto por ciento en peso es lo mismo que calcular el tanto por ciento en moles. Sería exactamente lo mismo. Y la relación que va a existir entre ese volumen y esa cantidad de moles o masa, ¿cuál va a ser? Este dato. Condiciones normales. Lo que me está diciendo es que una vez que se ha realizado la combustión, se va a bajar la temperatura a 0 grados y se va a mantener a una presión de 1 atmósfera, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque sabemos que en estas condiciones sabemos un mol cuánto volumen ocupa, que son 22,4 litros. Luego es necesario o hacer esto o que me digan cuáles son las condiciones de temperatura y de presión a las que se encuentra la mezcla para poder calcular yo el número de moles. Es decir, cualquiera de las dos. Yo puse eso sencillamente para que fuera más rápido y más sencillo. Así que vamos a hacerlo para el agua, que es la que me pide. Pues bien, ¿cuánto agua tengo? Yo sé que yo tengo al final del agua 2 litros de agua. Como siempre se parte del dato. Yo tengo mis 2 litros de agua. Pero yo no quiero litros de agua, yo lo que quiero son gramos de agua. Yo tengo que pasar de litros a moles. Luego aquí serán litros de agua y aquí serán moles de agua. Como me dice que son condiciones normales, yo sé que un mol de agua en condiciones normales son 22,4 litros. Luego ya he calculado los moles de agua que tengo, pero a mí no me piden los moles de agua, a mí lo que me piden es los gramos de agua, es lo que me están pidiendo. Pues aquí ahora pondré mol de agua y tengo que pasar a gramos de agua. Y bien, un mol de agua, ¿cuál es su masa? Pues son 16 más 2 de hidrógeno son 18. Son 18 gramos de agua. Aquí tacho y tacho. Y realizando esta operación obtengo 1,61 gramos de
agua. Vamos a ver si hemos entendido qué ha ocurrido. Yo inicialmente he introducido litros, pero ahora me están pidiendo masa. Para eso necesito saber en qué condiciones estoy midiendo esa masa a partir de los litros, ¿no? Hemos dicho que eran condiciones normales y he podido calcular que esos 2 litros de agua, es decir, estos 2 litros de aquí corresponden a 1,66 gramos de agua, pero muy bien. Pero yo ahora necesito saber cuánto vale el tanto por ciento en masa. Bien, y el tanto por ciento en masa se resuelve, pues, como el tanto por ciento en volumen, pero aquí refiriéndose a la masa. El tanto por ciento en masa del agua, ¿a qué será igual? Será igual a la masa de agua que yo tengo, que será 1,61 gramos de agua, partido por la masa total y por 100. Voy a dejar un momentito lo de la masa total. La masa total, ¿quién será? Me tienes que decir la masa total que yo tengo al final de la mezcla. Pero aquí ocurre que me dice, fijaros el dato, me dice, sabemos que la masa inicial, no me dice la masa total, me dice, la masa inicial de la mezcla son 15,19, luego aquí había 15,19 gramos. ¿Cuánta masa total habrá aquí si todo esto se ha hecho en condiciones cerradas? Es decir, no ha introducido nuevos gases ni han salido gases, es decir, el oxígeno ya lo tenía dentro. Y lo que ha ocurrido es que al haber la combustión me ha desaparecido el acetileno, me han aparecido los dos nuevos gases que son el CO2 y el agua y me ha sobrado oxígeno. ¿Pero qué se conservaba en toda reacción química si se permanece cerrado el sistema? Pues se conserva justamente la masa. Luego la misma masa que tengo inicialmente, que son los 15,19 gramos, es la misma masa que tengo finalmente. De tal manera que aquí pondría 15,19 gramos. ¿Os dais cuenta el detalle? Es decir, es la masa que yo tengo partido por la masa total. Como la masa se conserva, es lo mismo que la masa inicial. Y así es fácil calcular cuánto es el tanto por ciento en masa del agua. Y realizando esta operación me da 10,6% de agua. Pero ahora en masa, ¿eh? Recordad, esto es en masa. Fijaos el agua aquí. Aquí es en volumen. De cada 100 litros, 20 litros serían de agua. Ahora, de cada 100 gramos que yo tengo de la mezcla, 10,6 gramos serían de agua. Así que la dificultad es, primero, darse cuenta que la masa total de la mezcla es lo mismo que la masa inicial de la mezcla, porque la masa no se modifica. Y ya para terminar, el apartado D, que me dice calcular la presión parcial del dióxido de carbono. Muy bien. Sabemos a partir de Dalton, la ley de las presiones parciales de Dalton, sabemos que la presión parcial que tiene el dióxido de carbono será igual a la fracción molar del dióxido de carbono por la presión total de la mezcla. Bien, esto es interesante. Vamos a ver, porque para calcular la fracción molar, vosotros sabéis que la fracción molar, ¿cómo se calcula? La fracción molar del CO2 sería moles de CO2, estoy aplicando la definición, partido por los moles totales. Pero volvemos de nuevo a lo mismo. Si yo realmente sé que la relación entre moles y litros es proporcional, me va a dar igual calcular la fracción molar de esta manera que calcularla en vez de moles, volumen de CO2 partido por volumen total, porque tiene que ser la misma relación. Os recuerdo la ley de Avogadro que me dice que a presión y temperatura constante la misma cantidad de gas tiene el mismo volumen independientemente del elemento químico que lo forme. Es decir, vais a encontrar la relación que el volumen de un gas 1 partido por el número de partículas que tiene es para otro gas V2 partido por el número de partículas que tiene. Si en vez de poner número de partículas pongo moles, ya lo estoy refiriendo a un número de Avogadro de partículas. Por lo tanto, al aplicar la presión del CO2, la ley de presiones parciales de Dalton, la fracción molar la voy a poner, como es del CO2, tengo 4 litros de CO2 entre el volumen total, que eran 10 litros, y ahora hay que multiplicar por la presión total a la que se encuentra el recipiente. Bien, aquí para simplificar un poco el ejercicio, lo que he dicho, ya lo dije inicialmente que eran condiciones normales, digo que la presión total de la mezcla es de 1 atmósfera, para que no os liéis, ¿no? Y entonces lo podéis hacer más rápido, no tengáis que usar el P por V igual a NRT, que vais a tardar más tiempo. Entonces aquí lo multiplicaría por 1. Y entonces si esto yo lo hago, me va a quedar 0,4 atmósferas, será la presión a la que se encuentre el dióxido de carbono. Si ahora calculo la presión del agua, si notáis la presión del agua va a ser de 2 partido por 10,
que será 0,2, y la presión del oxígeno que me sobra sería la misma, 4 partido por 10, que sería 0,4. De tal manera que la suma de las presiones parciales de todos los gases tiene que ser igual a la presión total, que sería 1 atmósfera. Y con esto queda terminado el ejercicio. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.